Bat, egoki bada, 2017ko urtarrilaren 26an egindako ohiko osoko bilkurako akta onestea. Bakarrik gogoratzea, recordar solamente para los y las asistentes que lo necesiten que hay aparatos de traducción al entrar al ayuntamiento por si no lo sabían. Bueno, antes de votar el acta, comentar alguna cuestión también ya hablada antes en Junta de Portavoces, como un carácter previo. En concreto, decir que el concejal no adscrito ha presentado un escrito poniendo en duda la validez de la votación del presupuesto en el pleno anterior. Entre otras cosas, se votó el presupuesto, ya que a su juicio no existía un posicionamiento claro al respecto por parte de algunos partidos y en concreto del PNV. Bueno, se ha hecho un informe jurídico entregado a los partidos en la Junta de Portavoces y al propio concejal no adscrito. Bueno, pues parece que seguimos, por un lado, criticando que el presupuesto se entrega tarde, pero por otro, tratando de obstaculizar que sea aprobado, como ya viene siendo costumbre. Bueno, simplemente dar 4 pinceladas y pasamos a votar, si cabe el acta. En el debate plenario cada grupo expresa el sentido de su voto, eso creo que queda claro, porque todos y todas estuvimos aquí, y su posición sin que existiera posteriormente una votación formal, ya que esta estaba fijada incluso dentro del mismo debate. Incluso hay personas que se ausentan del debate sin que haya una votación expresa al final. Ha sabido, de todas formas, entre los grupos que la votación o a veces ese posicionamiento se lo ha dado del debate, a veces diciendo expresamente el sentido del voto en un momento determinado y otras veces expresándolo claramente en el debate sobre el punto. Examinado el vídeo del Pleno, que afortunadamente está ahí para que nos retratemos todos y todas, yo creo que no ofrece ninguna duda de la posición en cada grupo político, sea en un sentido o en otro, nos guste más o nos guste menos. Opinión manifestada al inicio o a lo largo de su posición, del debate plenario. Curiosamente, hay personas, o el concejal no adscrito tiene dudas del sentido del resto de grupos, no tiene dudas, perdón, del sentido de voto del resto de grupos, pero sí del PNV, es una cuestión curiosa. Perdón, yo no he dicho... Sigo, por favor. Vale. Cuando interviene el alcalde es innecesario, porque también se nombra que el portavoz de forma redundante reitere la posición de su grupo y, en todo caso, la mera presentación del presupuesto por el alcalde creo que ya implica el posicionamiento indudablemente de este y de su grupo. Quien estuvo en este pleno tampoco nos vamos a marear. Yo creo que en ningún caso puedo interpretar que la posición del PNV ni de ningún otro grupo no quedará clara. Yo creo que es clarísimo. Además, el propio RON, ya teniendo puramente la legalidad, prevé que el sentido de la votación se puede expresar incluso por signos no convencionales, sino que es suficiente que se dé una forma clara y terminante, que de una forma clara y terminante conste cuál es el sentido de la votación. Y, bueno, yo creo que es surrealista y, repito, una responsabilidad andar con estos tejemanejes y hacer perder el tiempo, primero, al personal municipal constantemente haciendo informes y sobre, desde luego, ocurrencias y ánimo de retrasar. Yo diría que mejor que nos pongamos a trabajar o que algunos se pongan a trabajar, propuestas reales por el pueblo y nos dejen, además, dejen que los demás no perdamos el tiempo, o que creo que nos irá mejor a todos. En cualquier caso, entendemos que la votación del acta tiene que dejar también de manifiesto que, evidentemente, el sentido que ya aparece del voto es el que cada uno tenemos, no, evidentemente, nuestra posición con el presupuesto, que ya sí fue expresada el pleno pasado, sino simplemente que lo que pone en el acta y el sentido del voto que pone en el acta es el que ocurrió o el que se dio, simplemente. ¿Puedo hablar, señor alcalde? Ya que me ha hecho alusión. Ha dicho que algo de que yo dije que de los votos o en el escrito, ¿no? Yo nunca me referí a los votos porque no se ha votado. Sin más. Yo nunca me referí a eso. Bueno, bozkatzera pasako ginateke, beraz, argi geratzeko akta bozkatuko genduke, beraz, akta dakarren bozkaren zentzua baita alderdi bakoitzaren jarrera, eta beraz, hor agertzen da bozka baieztako genduke. Sergio. Pues bueno, aquí a juicio del que suscribe estas palabras, tengo que decir que, pues eso, que el acta no recoge lo sucedido en el pleno del 26 de enero, en el cual no se cumplen los artículos 73 y 75 del RON. Y podemos disfrazarlo de lagarterana, ahora que llegan los carnavales, lagarterana, lo que sea. Pero el PNV no emitió su voto. O sea, que voto que no. Pepe. Abstención. Basauri Baik. Abstención. EH Bilduk. Bai.
PSek, De acuerdo. EAJak, Ados. ederto, hurrengo puntua mesedez. Bi, 2006ko abenduaren 29an egindako bilkurari dagokion 13 zenbakidun aktaren eranskin gisa izapidetutako eginbidearen barri emotea. Ez daki honi buruz, ere esanik, ez bada hurrengo puntura pasako gineke. 3. Alkateak eta arloetako ordezkariek 2017ko urtarrilaren 18tik otsailaren 13ra bitartean egindako dekretuen barri emotea. Honen gainean zerbait, bai. Sí, una pregunta respecto al decreto 491/2017 relativo al alquiler de maquinaria pesada para trabajos de excavación y movimiento de tierra para el plan de empleo por importe de 21.780. A ver a qué obra se refiere este importe. Bai, se recoge. Besterik ez bada, hurrengo puntua mesedez. 4. 2017ko laugarren hiruhilekoan zehar hornitzailei ordaintzeko batezbesteko epeari buruzko txostenaren barri emotea udalbatzari. Honen gainean zerbait, beraz hurrengo puntua mesedez. 5. Egoki bada Bizkaiko Foru Aldundiaren kontratazio zentralarekin bat egiteko proposamena onestea. Bai, Sergio. Pues yo me voy a abstener, pero no por estar en contra de la idea, ¿eh? No por estar en contra de la idea, sino más bien porque no se supo explicar en la comisión el funcionamiento de la citada central de contratación. Y más bien parecía eso, que se nos presentaba un contrato de adhesión, ya que no supieron explicarnos bien. Por eso yo me voy a abstener. Ederto, Pepek. Sí. Basauri Baik. Bueno, yo voy a argumentar un poquito nuestra posición previamente. Entendemos que la propuesta que se nos presenta hoy tiene luces y sombras. En la Ley 27/2013 del 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración, se nos habla de la competencia de Diputación sobre las prestaciones de contratación centralizada para municipios inferiores a 20.000 habitantes. Por lo tanto, entendemos que Basauri, con sus más de 40.000 habitantes, no entra dentro de este baremo y nos encontramos, por tanto, abriendo una puerta a extender las competencias de Diputación y disminuir las de este municipio. Por otro lado, tenemos el caso reciente de CESPA y a día de hoy ya nos cuesta desde el ámbito municipal controlar nuestras propias licitaciones. Después de analizar el decreto nos damos cuenta de que se aumenta la burocracia de cara al control de las empresas licitadas. También entendemos que es contrario este modelo que hoy se nos presenta a la Directiva Europea 2014/24 de la Unión Europea, que entre sus objetivos figura facilitar, en particular, la participación de las pymes en contrataciones públicas, por ejemplo, incentivando a los poderes adjudicatarios a dividir grandes lotes grandes contratos en lotes, tanto desde el punto de vista cuantitativo, haciendo que la magnitud de cada contrato corresponda mejor a la capacidad de las pymes y, por tanto, de la pequeña empresa y de la empresa local, en este caso del municipio de Basauri. También desconocemos, a su vez, qué características tendrán los acuerdos marco que se proponen a desarrollar, ni qué potestad tendrá la oposición sobre ellos. Y, por último, hemos de recordar que este ayuntamiento, a propuesta de Basauri Bai, lleva más de un año para la puesta en marcha de las cláusulas sociales. Y en el decreto 125/2016 de la Central de Contratación de Diputación, no se habla en ningún momento de qué tratamiento va a existir de cara a dichas cláusulas que consideramos de suma importancia y que creemos que han de ser desarrolladas con la mayor brevedad y respetadas por todas las administraciones. Por lo tanto, nuestro voto es en contra. Ederto. EH Bilduk. Bai, gu abstenitu egingo gara, baino azalduko dut pizkat zergatik abstentzioa ez gaudelako guztiz kontra, noski, eta ikusten dugu, olako ekimenak beharrezkoak dira, baina uste dugu aldi berean ez dala desberdintzen oso garbi zer den erosketa zentrala eta zer den erosketa publiko kolektibo arduratsua, eta gu bigarren alde egin nahi dugu. Erosketa publikoa arduratsua izan behar du, eta arduratsua izan behar duela esaten dugunean zera esan nahi dugu. Tokiko ekonomia suspertzeko tresna izan behar dela.
langileen eskubideak bermatu behar dituela, genero berdintasuna bultzatu behar duela, ez ahaztu Basauri baik oraintxe aipatutako CEPSarekin gertatutakoa, hizkuntza eskubideak bermatu behar dituela, inguru giroarekin arduratsua izan behar duela. Arduratsua izan behar duela bebai fiskalitatearen ikuspuntutik. Hori guztia klausula sozialen bitartez bideratu daiteke. Badakigu EAJ-PNV bebai klausula soziala garatzen ari dela eta da lan oso potolo, oso importante aldi berean, baina guk ez dugu ikusten Foru Aldundiaren erosketa zentralen dekretu honetan hori guztiz bermatuta dagoela. Aldiz ikusten dugu ikuspegi ekonomizista dagoela eta klausula sozialak bere osotasunean ez direla kontemplatzen. Horrexegatik gure botua izango da abstentzioa. Ederto. PSek. Bueno, nosotros vamos a votar a favor de esto y yo creo que estamos hablando de otros debates. Mezclamos, esto es una central de compras, lo mismo que se nos explicó ayer en Junta de Portavoces y estábamos todos medianamente de acuerdo, casi de acuerdo. Es un tema de racionalizar y mezclar ahora mismo aquí un debate sobre la introducción de cláusulas sociales o no, me parece aprovechar igual el momento, ¿no? Porque nada tiene que ver. El Partido Nacionalista no está incluyendo cláusulas sociales, lo están haciendo todos los partidos en el foro adecuado, que es lo que se llevan trabajando durante mucho tiempo. Por eso este ayuntamiento se ha paralizado esas comisiones que se solicitaron a través de Basauri Bai porque se estaba trabajando en ámbitos mayores. Quiero decir que mezclar ahora aquí y hablar de cláusulas sociales que nos interesa a todos y habrá posiblemente unanimidad incluso para ir más allá de lo que nos permita la ley, mezclarlo ahora con un punto tan sencillo como generar una central de compras. Sí, Javi, sí, es así, pero bueno, cada uno mete su cuña cuando le apetece o como puede. Yo creo que no hay que utilizar este tipo de puntos. Nosotros de acuerdo, como dijimos en la Junta de Portavoces. Bai, gualde, noski, baina, bueno. A ber, gualde batetik uste dugu hemen gauzak naztatzen ari direla, alda, Basauri Bai eta, gauza desberdinak sartu ditu poltza berean. Creemos que la central de contratación entendemos que es una propuesta positiva para Basauri, creemos que es una propuesta positiva para el ayuntamiento, creemos que, junto con otros ayuntamientos, hacer una propuesta global en determinadas contrataciones, como puedan ser bienes, obras y servicios, creo que puede ser beneficioso para Basauri, para una reducción de los costes y tener unos precios más competitivos, pero estamos mezclando estas opciones con las cláusulas sociales que, como bien han dicho distintos grupos, estamos trabajando en ello y estamos viendo cómo se posicionan entidades supramunicipales o otras instituciones para que ello nos va a condicionar también a los ayuntamientos, pero se está trabajando ya en ello. Y nombramos a distintas empresas y preguntas que ha hecho últimamente Basauri Bai en relación a CESPA, que, por cierto, se le ha trasladado lo que CESPA nos ha trasladado a nosotros y que es posible comprobarlo in situ, se le ha trasladado a uno de los portavoces de Basauri Bai para que vaya a comprobarlo, que parece ser que no es tan riguroso sus afirmaciones como así parece. Y lo que estamos diciendo ahora es que tenemos la posibilidad de adherirnos a esta central de contratación. Creemos que puede ser positivo para algunos contratos y los decidiremos aquí en el ayuntamiento, se decidirá qué es conveniente y cuándo será conveniente. Posiblemente, por supuesto, que tendremos que respetar las cláusulas sociales y ir definiendo qué es lo que queremos. En breve, me parece que en el mes de marzo retomaremos el trabajo en torno a las cláusulas sociales y lo que tenemos claro es que puede llegar a ser beneficioso para Basauri, que Basauri sí que puede contar con una posible reducción de costes en todo esto, pero también tenemos claro que la apuesta de Basauri en estos últimos años, por no decir hablar de antes, Basauri apuesta por proveedores locales, por la gente que trabaja en el municipio y yo creo que en la medida de nuestras posibilidades así tiene que seguir siendo. No sé si el portavoz del PD quería decir algo, Bobby, que no había hablado y... Bye. Sí, pensaba que no iba a dar tanto juego este tema, entonces por una vez voy a ser el último, aunque los últimos sean los primeros. A mí, comentabas, Javi, es más, esto surge de una directiva europea, la 2014/24.
que está enfocada a crear plataformas de compra o centrales de compra. Esto no es algo nuevo, esto es algo que ya se hace en otras comunidades autónomas, Madrid, Castilla-La Mancha, y aquí en Euskadi, pues Guipúzcoa lo implanta en el 2012 y Álava en el 14. Aquí, por una vez en Vizcaya, vamos un poco más tarde. Y al final, a mí o al PP, ¿por qué nos parece bien? Al final lo que busca es reducir costes, sobre todo en adquisición de bienes. Busca en un futuro una reducción de la burocracia administrativa, que se pueda licitar de una forma más telemática, reducirá costes administrativos y, sobre todo, generará una simplicidad mayor esta central. Respecto a las cláusulas sociales, yo me he mirado el anexo número 2 que viene en la norma foral y, al final, de 35 servicios que se prevén, pues de estos muchos son relativos más bien a suministros, como es gas natural, gasóleo, combustibles, energía eléctrica, fotocopias, papel, celulosa. Entonces, el mayor porcentaje es de suministro. Es cierto que nos adherimos y luego libremente en aquellos productos que el ayuntamiento entienda que puede hacer una mejor gestión de sus costes, pues se meterá con ello. Entonces, yo entiendo, y más ahora con la situación económica que tiene este ayuntamiento, pues sí que hay que por lo menos darle un voto de confianza y a ver en qué medida nos puede ser útil esta plataforma de compras. Bubi, no sé, ¿querías decir algo? Bueno, en principio decir que ya en la Junta de Portavoces planteamos nuestras diferencias. Y las diferencias las dijimos claramente en cuanto al problema de las plicas, de cómo se plantean las plicas. Y dijimos también que había de cara, por ejemplo, pusimos incluso un ejemplo de cara a la energética, que ya lo explico aquí, a la energía como en los ayuntamientos del cambio, como Barcelona, Madrid, lo que se está planteando es que las contrataciones para que se puedan hacer, como las pymes, como decía el compañero, que pueden acercarse, dividir las contrataciones que no sean tan gigantes. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos, la Diputación está haciendo con multinacionales los grandes contratos y habría que ver, eso de que sale más barato es cuestionable. Es más, mientras nos desligamos de la comarca, porque en los presupuestos no ha habido este año ningún acuerdo con el alcalde 21, que son todos la comarca del Alto Nervión, que antes hacía alguna cosa. Sin embargo, ahora vamos a llegar a acuerdos con la Diputación sin saber qué cláusulas, ni qué plicas, ni causas sociales se van a llevar a cabo. Entonces, en principio, hablar por los demás no se debería hablar, porque sí se planteó en la Junta de Portavoces nuestras reticencias con esto, lo hemos estudiado claramente, y que nosotros estamos porque se potencie las pymes en todo el tipo de las contrataciones, porque eso genera empleo y creemos que no, eso es discutible, lo de que es más barato. Es donde a veces surgen los conflictos en estas cuestiones. Sí. Simplemente por añado una cosita, si me permitís. A ver, simplemente comentar que la contratación pública no es solo el ahorro de la Administración, también es el fomento de la pequeña empresa. Y desde Diputación nos explica, volvemos a reiterar, cómo se van a abordar las cláusulas sociales. Es decir, si tú haces un contrato general para varios municipios, no se sabe qué cláusulas sociales se van a aplicar, de qué municipios se van a aplicar o si no se van a aplicar ninguna. O sea, eso es así. Por otro lado, me comentabas, Gaby, el tema del listado que venía en el anexo 3. Sí, también dentro del decreto se especifica que se pueden ampliar a otro tipo de contrataciones a petición de los entes que se adhieran a este convenio. Es decir, que podemos ampliar este decreto, entre comillas, por acuerdos con Diputación a otro tipo de contrataciones, no solo de bienes, obras y servicios. Por lo tanto, volvemos a reiterar nuestro voto en contra. Yo también, si me permitís, algunas puntualizaciones, si me permite el portavoz. Aclarar que, evidentemente, Diputación ha anunciado, tenía algunas cláusulas sociales y anunció recientemente que va a implantar otras. Por cierto, algunas de las cuales también tenemos en estudio. Entonces, también hay que decir todo, ¿no? Segundo, yo creo que
El objeto de esto es claro y se expresó así en Junta de Portavoces y creo que hay que expresarlo aquí. Uno, tiene un doble objeto. Uno, para determinados municipios que en el ámbito administrativo tienen dificultades por impulsar determinados procesos de contratación e indudablemente pues ayudarles y que se haga una manera centralizada, y por otro también rentabilizar recursos, que creo que es lo que nos piden también todos los ciudadanos y ciudadanas, que rentalicemos recursos para intentar orientarlos a lo más importante, ni más ni menos. Luego ya discursos de multinacionales, no multinacionales, con perdón, cada uno tiene su discurso, a veces de manual, pero yo me parece que les invito a todos los que están aquí a mirar las adjudicaciones de Diputación, que por cierto aparecen en la página web de Transparencia, y de dónde son la procedencia de esas empresas. Y en cualquier caso, en determinados contratos grandes, la competitividad de una empresa pequeña y una grande es la misma para 50.000 que para 100.000. Pero, repito, invito a mirar las adjudicaciones que aparecen en la página de Diputación, a ver la procedencia de la mayoría de las empresas. Ojalá fueran todas las de aquí. Desgraciadamente, la ley lo impide. Y tiene que haber igualdad en la adjudicación. Pero bueno, creo que son cosas sabidas, pero que también hay que decirlas. Hurrengo puntua, mesedez. 6. Egoki bada, SR bat San Miguel Mendebaldea sektore urbanizagarrian, zuzkidora bizitokiak egiteko erabilera eta jabetza publikoko partzela bat Eusko Jaurlaritzari doan lagatzeko proposamena onestea. Bai, Sergio. Pues sí, yo como dije el otro día en la comisión, mi voto iba a ser negativo hasta saber cómo se van a disponer y distribuir los alojamientos dotacionales. Y como me remitieron al convenio firmado entre el Gobierno vasco y el Ayuntamiento, pues lo he hecho y la verdad que me ratifico en las dudas sobre la legalidad del convenio y en el papel que puede tener el Ayuntamiento en la disposición de los alojamientos dotacionales. Y es más, en el convenio dice en la cláusula segunda, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco se compromete a realizar una propuesta de diseño, construcción y gestión de los aludidos alojamientos. El Ayuntamiento de Basauri se compromete, una vez que haya dado su visto bueno formal a la citada propuesta, a entregar la parcela. Y yo la verdad que no he visto ningún proyecto de estos, por lo cual mi voto es negativo. Ederto, Pepek. Sí, bueno, desde el PP de Basauri nos vamos a abstener, sobre todo un poco como crítica un poco a la gestión de este tema de los alojamientos dotacionales, ¿no? Partiendo de la petición que hubo de la Asociación de Vecinos y de otra parte y otros miembros de la oposición, a la hora de que el tema pudiera quedar en la mesa, era ceder un mes a la tramitación con el fin de poder incorporar al expediente a una serie de informes o documentos que garantizasen que esos alojamientos dotacionales iban a ser destinados a jóvenes y a vecinos del municipio. Que se incorporasen unos documentos que aquí, en este caso, fue a mi propuesta, pues se me negó que se pudieran realizar y, casualidad, pues una semana después sí que se podía. Entonces, sirva este voto, esta abstención, pues un poco como crítica a la gestión, porque entiendo que no habría costado mucho haber atendido la petición vecinal con el fin de mejorar, en este caso, la transparencia de la participación ciudadana. Basauri bai. Abstención. EH Bilduk. A2. PSEK. De acuerdo. EAJak. Bueno, bozka aurretik A2, para que luego no haya dudas, no va a ser que... Me extraña que no se haya atendido las peticiones de algunos grupos políticos y vecinales cuando realmente se incluyeron en el convenio. Estamos hablando de priorizar a los jóvenes del municipio y así se recogió. Y empadronados en el municipio, sí. No sé, hace unos meses aprobamos ya en el Pleno la firma del convenio. Para el Ejecutivo Autonómico, el Gobierno vasco nos proponía construir 34 alojamientos dotacionales en San Miguel, priorizando, y así lo incluimos en el convenio, para jóvenes y empadronados en Basauri, y creemos que es una opción, es una oportunidad importante para Basauri. Yo creo que es muy importante para Basauri. Tenemos y hemos tenido históricamente un problema con la vivienda. Entendemos que es una de las prioridades, entiendo yo, desde el Gobierno vasco, pero también desde Basauri, dar salida
y dar la opción a los jóvenes y a las personas que quizás pues, con unas rentas no muy altas tengan la posibilidad de acceder a una vivienda, a un piso dotacional en este caso, bueno, pues de una manera transitoria durante 5 años poder optar a esas viviendas y que no se nos vayan de Basauri. Y yo creo que es una oportunidad importante, como ya se explicó anteriormente, y yo creo que tenemos que aprovechar esa opción y creemos que es una opción muy positiva, como así se ha ido demostrando en otros municipios donde también se ha llevado adelante. Y hay demanda, hay peticiones, tenemos alrededor de 700 personas demandantes en Etxebide de estos perfiles y creemos que, bueno, pues esta oportunidad que pasa por Basauri, pues tenemos que aprovecharla. Para que esto suceda, después de firmar el convenio, tenemos que hacer una cesión de los terrenos al Gobierno vasco, porque si no sería, pues bueno, pues quedaría en agua de borrajas todo esto. Y yo creo que Basauri, pues por coherencia y por sentido, pues debería de aprovecharlo. Ederto, hurrengo puntua mesedez, eskara eta galderak. Parkatu. Parkatu. Zazpigarrena, parkatu. Zazpi, egoki bada, herriko zenbait elkarteri lokalak lagatzea onestea. Bai, Sergiok. ¿Veis qué fácil ha sido, Asier? Decir a dos, y así no llegamos a ninguna confusión. Pero bueno, tranquila. Pues no, mira, en tema del punto 7, el principio la verdad que no tengo nada en contra de ceder los locales para fortalecer real y virtualmente la capacidad de autoorganización de la sociedad civil. Pero como todavía tengo pendiente una respuesta a una solicitud que hice el 1 de febrero, sobre unos posibles usos inapropiados en los espacios públicos de la Casa Torre Dariz, pues me voy a abstener por ahora. Bai, Pepek. Sí. Basauri baik. Sí. EH Bilduk. Ados. PSek. De acuerdo. EAJak. Bai, ados. Baina hori, esan behar dela, bueno, azalpen txiki bat. Bueno, Jarabide elkarteak eskaira bate luzatu egin da udaletzari. Elkarte honek proposatzen dauena edo beren helburu importantena edo bere helburua elikagai bankuekin lan egitea dela elikagaien banaketan, dano dakigunez elikagai bankuak ez ditu banaketarik egiten, ez du banaketarik egiten, eta hori elkarte batzuen bitartez egiten ditu. Basaurin aspalditik baude elkarte txiki batzuk, banaketa puntualak egiten dituztela, baina kasu honetan euren arteko lana edo behintzat neurri batean Basauri behar dauen elkarte edo banaketa haundi bategaz edo neurrian behintzat Basaurin proporzionaltasuna kontutan eukiteko, elkarte hau sortu egin da, eskaera bat egiten da, lokal bat egiteko, bai, janariak edo jakiak biltzeko eta banatzeko, eta hori da gaur egunean, gaur daukaguna mai gainean. Ederto. Azkenengo puntua eskaerak eta galderik esango litzateke, herritarrek sartutako galderarik ez dagoen, udal taldeek sartutako galdera bai, baina, bozeramaien batzarrez lutu ginenez idatziz bentsat sartutakoak batzordean edo informazio batuko da eta batzordean esan beharrako izango da, eta horretaz gain, ez dakit beste galdera edo eskaerarik deko zuen. Sí, bueno. Sabiendo que es un tema polémico y no queriendo revivar cenizas, decimos primero que nuestra única intención en el tema que vamos a exponer es que se cumpla el convenio de cesión de locales por parte de la empresa Azcuénaga, con el menor perjuicio para las arcas municipales. En la semana pasada creo que hemos recibido casi toda la oposición visitas por parte de los representantes de la promotora Azcuénaga, en la que nos han esgrimido que no tendrían problemas a la hora de cambiar los términos de la escritura que generaba el conflicto. Y que la versión de ellos es que no entienden por qué se inicia una denuncia sin haber hablado de manera previa para resolver el problema en el escrito.
Esa es una versión y ahora, pues bueno, nos gustaría conocer la del equipo de gobierno. Y bueno, tenemos un par de preguntas, que es la de se ha conversado con los representantes de la empresa para aclarar el conflicto de la escritura y o sea, previamente, antes de establecer la denuncia, y en caso de ser así, ¿qué gasto podría representar para el municipio las costas de una denuncia o de entrar en un ámbito judicial? Perdona, Javi, la última parte no la he entendido bien. Querríamos saber, en el caso de que, el gasto que podría representar para el municipio las costas de esta denuncia, en este caso, simplemente. Bueno, por partes. Primero, me alegro que se pregunte y no se afirme, porque a veces aquí se da o se quita credibilidades interesadamente. No digo que lo haga Basauri, digo que a veces se hace. Pues bueno, este ayuntamiento, yo creo que en estas cosas hay que ser discreto y voy a intentar serlo, evidentemente diciendo lo que tengo que decir, respondiendo y sin ahondar más en debates, que el ayuntamiento, a mi juicio, lo que tiene que hacer es hacer cumplir los compromisos. El ayuntamiento, en aras de hacer cumplir los compromisos, ha requerido varias veces, como se ha dicho en este pleno, desde el 2012, en diferentes ocasiones, y a veces de forma escrita y a veces de forma oral, y se ha llegado a un punto en el que, pues creo que se ha explicado, pero lo vuelvo a explicar, en el cual, para hacer cumplir o para cumplir este compromiso, se exigía al ayuntamiento, se ponía como condición que se firmaran una serie de cuestiones, argumentando que no había ninguna responsabilidad por parte de los constructores, ni ningún exceso de edificabilidad, ni ninguna responsabilidad, digamos, en lo que fue la gestión de estas viviendas, o en el conflicto del cual, además, demanda este convenio. Pues simplemente el ayuntamiento lo que ha respondido es que el ayuntamiento no puede afirmar que ha habido un hecho o ha dejado de haber, una irregularidad o ha dejado de haberla, que ha habido unos procedimientos judiciales, que ha habido un convenio y el ayuntamiento se tiene que limitar a hacer cumplir el convenio, que es, evidentemente, defendiendo el interés de todos los basauritarras y el patrimonio de todos los basauritarras. Punto. Y después de marear la perdiz, seguimos sin ver que se quita esa exigencia, con lo cual el ayuntamiento, a mi juicio, con bastante paciencia, ha dado otro paso, simplemente. Y ha dado el paso que entendemos que tiene que dar cuando se agotan las vías de negociación. Sí, Andoni. Sí. Pues yo no iba a hacer tampoco ninguna pregunta, lo ha sacado Javi, sé que es un debate y además es algo que creo que deberíamos de hablar entre todos, pero como habéis sacado la pregunta, voy a hacer yo otra pregunta. Como ha dicho Javi, hay dos versiones, una la del equipo de gobierno, que habéis estado continuamente requiriendo la presencia y para aclarar este tema se nos comunica que solo ha habido una reunión y un requerimiento en el año 2012, a partir de ahí nunca más se supo, pero bueno, esos son dos, una palabra contra otra, nosotros no estuvimos allí, no podemos saberlo, pero lo que sí existe es una sentencia del año 2009 en la cual exime de toda responsabilidad a la empresa Azcuénaga, vamos a decir el nombre, Azcuénaga, porque son los pisos de Arizgoiti, por si alguien tiene dudas de lo que es. Hay una sentencia leída con estos ojos que exime de toda responsabilidad a la constructora y al arquitecto en su día que estaba implicado. Igual no sabemos, por eso me parece que es complicado hablar aquí de temas judiciales, pero es lo que dice la sentencia. Entonces, si también recordando las palabras que nos han dicho los implicados se han enterado por la denuncia, por los medios de comunicación, tampoco me parece de recibo. Hay unas palabras que has dicho que el ayuntamiento o el equipo de gobierno tiene que velar por los intereses de todos. ¿Cómo no? Si vamos a tener más casos, estamos seguros. Pero si sucede eso, ¿cómo no se ha requerido más veces? ¿Cómo no se ha hablado con la constructora? ¿Cómo no se ha hablado y se ha querido llegar a un acuerdo para esa escritura, lo que sea, no aparezca de esa manera? No sé, la sentencia está ahí, una palabra contra otra palabra. Si alguien la quiere, le podemos dar copia. Está colgada en la página web. Yo creo que se han dicho afirmaciones demasiado rotundas que yo me cuidaría muy mucho de decir en un pleno y de una forma grabada.
En cualquier caso, digo porque hay sentencias, y las sentencias son para todos y están escritas. Recuerdo que el convenio es posterior a la sentencia, posterior. Con lo cual, déjame, Soraya, que te hemos escuchado muy atentamente. Entonces, las interpretaciones que hagamos, cuando hay un convenio posterior a una sentencia de que una sentencia exculpe o deja de exculpar o quita responsabilidad opone, creo que nadie firma un convenio en unas circunstancias en las que entiende que no tiene una responsabilidad. En cualquier caso, este ayuntamiento, por escrito, 2 veces, por escrito, podemos decir en más o menos años, han intentado negociar más o menos, bueno, las paciencias también con determinados casos se acaban. Y simplemente, repito, sin hacer más juicios de valor, el ayuntamiento tiene que hacer cumplir los convenios y compromisos, y es lo que está tratando de hacer que se cumpla un convenio que dice que tiene que compensar al ayuntamiento, y les invitaría a leer los términos del convenio para quitar ninguna duda. Ninguna duda, leer los términos del convenio posterior, digo, a las sentencias a las que se han aludido. Leer los términos del convenio. Y solamente el convenio dice, en última instancia, que se tiene que compensar al ayuntamiento con determinadas lonjas. Esto no se acaba de hacer, y como no se acaba de hacer, ni vemos una voluntad para que se haga, puesto que ya se ha dicho las condiciones en las que se tiene que hacer, simplemente pues recurre a la última instancia que queda, que es por vía judicial. Esto es muy claro, que no lo entienda. Además, aquí se ha preguntado reiteradamente y lo que se ha hecho es actuar en última instancia, puesto que la cosa se dilataba y no acabamos de ver actos. Y se ha dilatado ya, efectivamente, y coincidimos todos, demasiado tiempo. Permíteme que, como se queda todo grabado, no... sigo. Vale, digo que como yo no tengo ningún miedo a hablar este micrófono diciendo lo que digo, porque cuando lo digo es porque he leído algo. Porque he leído y lo he visto. El convenio, evidentemente, es posterior a la sentencia porque no es el primer convenio. Fue un convenio de modificación. El primer convenio, creo recordar que es en el 2008, 2007-2008, 2008 creo. Hubo una modificación porque el primer acuerdo de compensación era con unos... Es que vamos a contarlo todo, que aquí parece que somos los demás tontos y hablamos de cosas que no sabemos. Hubo un convenio, no se pudo realizar porque no se pudo hacer esa permuta por una serie de cuestiones de que no era el terreno al 100% de la empresa, X cosas, y hubo efectivamente una modificación de convenio y un convenio nuevo posterior a la sentencia. Ojo, una sentencia donde le eximía de responsabilidad a la empresa. A todo esto, si queremos, empezamos a hablar de lo que había más detrás de todos estos años. En el año 2005, ya igual me pierdo en los años, puede ser que no se quede muy grabado por si acaso me meten a la cárcel. Como me dices eso que queda todo grabado, la constructora pagó por ese exceso de edificabilidad, pagó religiosamente. Y lo que no hizo el ayuntamiento, nuestro ayuntamiento, gobernado por el Partido Nacionalista Vasco, es cambiar el plan general, no, el estudio, ahora no me sale la palabra, el estudio de detalle, no. Bueno, sí, eso. La modificación puntual, es que no me salía la palabra, no se cambió, por lo tanto, efectivamente, sí que había una irregularidad, porque no se había modificado y la constructora había pagado ese dinero, pero no se hizo el trabajo que se debería de haber hecho para regularizar eso. Después, ahí viene, cuando meten en tribunales y hay una sentencia que dice que exime de responsabilidad, lo repito mucho, igual lo he leído mal, igual lo leo al revés, o no sé, que exime de toda responsabilidad a la empresa constructora y al arquitecto. De hecho, para muestras que se tuvo que readmitir al arquitecto municipal, y una querella que se le metió a la señora alcaldesa Loli de Juan por prevaricación, por solucionar un problema de que había 30 personas que no podían entrar en sus casas porque eso estaba enrocado, se tuvo que quitar. ¿Y por qué se tuvo que quitar? Porque una sentencia del año 2009 decía que no había ninguna infracción urbanística. Yo no soy jurista, pero si ves, sí, pues eso, claro, pero vosotros tampoco. Por lo tanto, vamos a guiar y interpretar cada uno lo que consideramos, porque al final el tiempo pone todo en su sitio. Aquella querella no prosperó
y no prosperaría por algo, no porque diríais, bueno, pues ahora, mira, ahora nos parece bien y la quitamos. Vamos a decir las cosas como son. A partir de ahí están las sentencias colgadas en la web de Transparencia. Invito a todos los vecinos a que la descarguen. Igual nos hemos equivocado aquí todos los que la hemos leído y no exime de responsabilidad a nadie. Segundo, la constructora dice que no se le ha llamado, el equipo de gobierno que sí. Bueno, no estaría mal que estaría presente la constructora y que nos dirían, porque nosotros no estábamos allí, no podemos asegurarlo. Por lo tanto, no sé, me encanta que quede grabado, ¿eh? Luego, sí, luego eso jurídico también quería decir algo. Sí, no, yo brevemente, eso, apuntar que sí que hay un convenio que es del 2007, luego hay una sentencia del 29 de junio del 9, y luego hay una modificación del convenio del 2000, de 30 de diciembre del 2010. Posterior, ¿verdad? Posterior a la, Correcto. a la sentencia. Eso es. Algún jurídico, secretario en funciones. Sí, luego si quieres, Bobby. Con la venia de su señoría y sin ánimo de polemizar para que conste en acta, porque creo que algunas cosas que se dicen no son técnicamente correctas. En primer lugar, conviene decir que cuando se trata de cumplir un compromiso de cesión pactado en convenio, primero los convenios hay que cumplirlos y segundo, la cesión puede ser unilateral. El promotor, si quiere, mañana, pasado, cada cuarto de hora para a la notaría y lo cede. No hace falta que firme el ayuntamiento. Por tanto, desde el punto de vista de asesoría jurídica que asesorea a la alcaldía, la interposición de la demanda después de 7 años de firmar el convenio, es porque entiende la asesoría jurídica que si no se han cedido los locales es porque el promotor no ha querido. Respecto a los hechos que ocurrieron, sin ánimo de revolver el pasado, hay que aclarar algunas cosas. Lo que ocurrió en el año 2009 no es una sentencia, es un auto, que es distinto, luego lo explico, que pone fin al proceso penal seguido contra el arquitecto municipal. Pero ello, lo único que refiere es que respecto a los hechos que se imputaban, algunos fueron sobreseídos porque se consideraba que no había responsabilidad penal de forma definitiva y otros fueron sobreseídos provisionalmente porque no había pruebas suficientes, no porque no pudieran ser delictivos. Fue un auto, no sentencia, referida solo a temas penales de una persona, pero ello no empece a que haya o no irregularidades urbanísticas. Sobre esta cuestión tampoco me quiero exceder ni quiero hacer afirmaciones más que referir sintéticamente los hechos para recordar a la corporación. En el año 2005, el equipo de gobierno en aquel entonces contrató una auditoría urbanística de un profesor o catedrático, creo que en aquella época era profesor de arquitectura de la UPV, que emitió un informe que en la promoción de Arizgoiti detectó una serie de irregularidades. No lo digo yo, lo dice el informe. Un exceso de edificabilidad de 1000 y pico metros, ocupación de subsuelo público, alguna cuestión también la reparcelación, exceso en la delimitación, bueno, fundamentalmente un exceso de edificabilidad. Cabe recordar que nuestro ordenamiento urbanístico primero se planifica y después se construye, es decir, hay que adecuar lo construido al planeamiento, no al revés. No se edifica y luego se adapta al planeamiento. En esa tesitura, dado que se trata de una potestad reglada, el ayuntamiento no tiene margen de discrecionalidad, cuando se aprecia una infracción urbanística, que aparentemente, lo dice un profesor de la UPV, es grave y manifiesta, el ayuntamiento hizo lo que tenía que hacer, que es suspender los efectos de la licencia, paralizar la obra y automáticamente autoimpugnar ante los tribunales su propia licencia. Procedimiento contencioso administrativo, que ese sí va dirimido a ver si hay una irregularidad, que recayó en el juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Bilbao. No recuerdo el número de autos, pero está ahí. Tras un montón de vicisitudes donde se intentó llegar a acuerdos, ahí yo no voy a entrar, antes de las elecciones del 2007 recayó sentencia en primera instancia, que confirmó la existencia de irregularidades urbanísticas graves y manifiestas. Lo dijo un juzgado de lo contencioso. Y en esa tesitura hubo elecciones, cambio de equipo de gobierno y la nueva alcaldesa, sentencia, sí, del juzgado de lo contencioso 4, que fue recurrida por la constructora, luego lo explico. Estoy hablando de Arizgoiti, sí. Esa sentencia del contencioso 4 fue recurrida por la promotora. Llegó la nueva corporación del 2007 y se firma el convenio urbanístico donde el ayuntamiento se compromete a modificar el planeamiento para adecuar el planeamiento a lo construido
vender el aprovechamiento de su suelo a cambio de unos terrenos, creo recordar, en Pagovieta, unos terrenos en Pagovieta, y en esa tesitura, pues el ayuntamiento cumplió todos esos compromisos, modificó el planeamiento y legalizó la construcción, dando la licencia de primera utilización. En el año 2009, como digo, surge en el proceso penal auto donde no se dice que la constructora tenga o no ninguna responsabilidad urbanística. Lo que se dice es que el funcionario municipal no es responsable penalmente y se archiva el procedimiento como he mencionado. Pero eso es una cosa y otra cuestión del tema urbanístico. Bien, y en esa tesitura, una vez firmado el convenio urbanístico, esto es importante, en el 2007 la promotora desiste del proceso de apelación contra la sentencia del 4. Por consiguiente, la sentencia del 4 queda firme. Y en el 2010 se firma una modificación de la cláusula, no me acuerdo si tercera o cuarta, del convenio urbanístico del 2007, por el que se sustituye la contraprestación por la ganancia implícita en la mayor edificabilidad, consiste en la cesión de terrenos por la cesión de locales. Y en esas estamos, cuando se aprueba la modificación, se firma, no me acuerdo si a finales del 10 o del 11, y no se ha cumplido. Entonces el ayuntamiento se ha limitado a reclamar judicialmente ante la jurisdicción competente el cumplimiento del convenio. No sé si Basauri quería hablar, luego Soraya. No, solo decir que me parece bien que se den explicaciones para que se vea la transparencia. Puede haber dudas, lo que sea, pero lo que está claro es que tiene que haber una devolución. Si hay una devolución unilateral, me parece que se tendría que haber hecho ya, digamos, 5 años. Pero incluso todo se tiene que basar en función del convenio. El que haya una sentencia, otra sentencia, aquí tendría que basarse. Hay un convenio que se hizo y en función de ese convenio aceptar. A nosotros, cuando el otro día vinieron a contarnos la historia, decían que estaban dispuestos a quitar las cláusulas y que entonces, pues hacerlo solo en función del convenio. Entonces decíamos, bueno, pues entonces no haría falta más. Pero cuando se dice que unilateralmente pueden entregarlo o ya, pues es que ya no creo que haya mucho que discutir. Aquí lo que es fundamental es el acuerdo que hubo, que se cumpla ese acuerdo y punto, ¿no? Entonces... Bueno, yo agradezco mucho a Toño que nos dé las explicaciones mucho más claras y más serenas que lo puedo hacer yo, porque no es mi ámbito, pero voy a recordar unas... No estoy de acuerdo evidentemente con el itinerario y el tiempo y lo sucedido, porque algunos vivimos del 2007 al 2011 aquel proceso, pero bueno, cada uno lo vive como quiere o como le parece. Los convenios hay que cumplirlos, gracias. Hay que cumplir los convenios, todos, y todos los que tenemos detrás. Adif, Bilbao Ría 2000, aquí como cada uno aprovecha, yo también. Primero se planifica y luego se construye, ¿cómo no? Es que es lo que hay que hacer, pero cuando sucede este tipo de problemas, que sucede en muchos sitios, lo que hay que hacer es arreglarlo y solucionarlo, porque estamos hablando de familias que están fuera de sus casas. Me da tristeza recordar aquellos tiempos, pero hubo mucha gente mucho tiempo fuera de su casa por una irregularidad, por lo que llámalo X, pero están fuera y lo que hay que hacer es solucionarlo. Evidentemente que el ayuntamiento tiene que recuperar ese agravio que se nos hizo por el exceso de edificabilidad. También que conste en acta, tiene que recuperar ese agravio con este caso y con todos los que sucedan o lo que hayan sucedido en el pasado y lo sucederán en el futuro, porque estas cosas en ayuntamientos pasan. Entonces eso, sin más, que se cumpla el convenio, por supuesto, entiendo que se va a cumplir. No sé, me gustaría, repito, que esté aquí igual emplazo a todo el mundo a que la constructora o bueno, los implicados tengan la posibilidad de hablar con todos y aclararnos todos un poco, porque es muy difícil ver una palabra, ver otra y no nosotros no estábamos allí, ¿verdad? Ninguno de nosotros, ni en esas reuniones, ni en ningún sitio. Estábamos en la plaza manifestándonos, ¿verdad, Javi? Nada más. Yo no sé si hay también cierto empeño por justificar acciones anteriores a las cuales mi grupo ni yo hemos aludido. Lo que hemos dicho es, y cada uno sacará sus conclusiones de lo que pasó y cómo pasó, pero sí parece que hay cierto empeño en justificar actuaciones anteriores, que yo no voy por ahí ni queremos ir por ahí. Lo que he dicho es, claro, y lo vuelvo a decir, hay un convenio firmado
que se lea el convenio, como han dicho los vecinos y vecinas, y que se lean las sentencias y que saquen sus conclusiones. Pero el ayuntamiento en este momento que le toca, lejos de revolver o revolver más, lo que ya ocurrió hace no sé cuántos años, es que el convenio se cumpla. Punto y pelota. Y entiendo que en eso todas las fuerzas políticas están de acuerdo. Y si no, que lo expresen aquí. Si no, que lo expresen. Así de claro. Y el ayuntamiento, después de, creo, mucha paciencia y mucho tiempo, ha dado un paso más adelante. Y esto es fácil. Se resuelve pasado mañana. Si alguien viene, aquí dice, aquí tiene usted. Como bien ha dicho el asesor jurídico, no es necesario ni que se escriba nada. Hay un convenio por el cual unos señores tienen que dar a este municipio unas lonjas que tienen un valor, que las den. Ya está. Es que no hay más, Gabriel. Es que no hay más. Vaya, para acá tú. No, que es un auto, que es cierto, lo que decía el letrado, es un auto. Sí, pero bueno, un poco desde el desconocimiento, lo que no se puede entender o es difícil es cómo desde el 2010 al 2017, entre que tú no me pides y yo no te doy, pues esto parece un poco los amantes de Teruel, ¿no? Entonces, sin más, pues animar que se solucione este contencioso, porque al final no dejan de ser 3 locales valorados en unos 500.000 euros, pues qué buena cuenta pueden hacer para el ayuntamiento. Pues tú lo has dicho y efectivamente, en eso que estemos todos a una, que se dé y se devuelve, que es un patrimonio para este ayuntamiento. Y en eso creo que tenemos que estar todos y todas. Es que yo creo que está todo dicho. Si queremos ir más allá... No, más allá no, pero... No, si alguien cree que no se tiene que cumplir este convenio... Que No, pero poner el chispum por los demás también. En el 2010, finales diciembre del 2010, ¿no? Por si acaso, digo... ¿Qué estamos diciendo? Que como estábamos nosotros y nos quedaba pocos meses ya no lo hicimos. Mira, Sora, ya venga. No, es que llevo mucho tiempo yendo, os va a caer a vosotros, no sé qué. Vamos a dejarlo. ¿Qué nos va a caer? Vamos a dejarlo. ¿Qué nos va a caer? Y vamos a hacer cumplir ese convenio, que es lo que creo que nos toca hacer. Bai, gehiagorik, ez badau, beti komo un arratsaldeon bat pasau.